Buenos días. Vamos a empezar, vamos a pasar a otro tema que sería biología molecular y terapia génica. Entonces, antes de empezar a ver terapia génica, sí es muy importante que tengamos las bases principales sobre lo que es biología molecular y síntesis de proteínas, e incluso saber qué son los transgénicos, porque no podríamos entender el tema, ¿verdad?, de terapia génica si no sabemos previamente todo esto. Entonces, bueno, si ya ven mi presentación, les voy a ir explicando. Sí, la ven, porque les pregunto porque hace rato hubo problemas de internet. Sí, maestra. ¿Sí me oyen y me ven? Muy bien, pues entonces miren, esta es una bacteria. Ya vimos que las bacterias tienen un tamaño muy pequeño, miden 3 micras, y que cada micra es la milésima parte de 1 milímetro. Entonces, imagínense qué pequeña es la bacteria. Esta es una fotografía de microscopio electrónico de barrido. Cuando sometemos esta bacteria a un choque térmico, y esto quiere decir que primero la ponemos en agua muy caliente y después en agua con hielo, expone su material genético. Todo esto es el material genético que está en el interior de la bacteria. Pero en la parte interna de la bacteria, todo este material se acomoda de manera muy compactada. Entonces, estas son fibras de ADN, no es la molécula como tal de ADN, puesto que la forma de la molécula la conocemos por modelos. Recuerden ustedes que un modelo me sirve para explicar cómo está la realidad, pero no es la fotografía real, ¿sí? La fotografía real del ADN, esto es lo más que podríamos ver, fibras de ADN. Ver la molécula no es posible, se ve de manera indirecta, pero no vamos a verla en un microscopio. Los modelos que nos presentan es la posible forma de cómo está constituida la molécula de ADN. Entonces, bueno, pues esta pequeña bacteria Escherichia coli tiene una gran cantidad de ADN, pero se encuentra muy compactado en su interior. Nosotros vamos a hacer una tercera práctica en este periodo en el que vamos a extraer ADN de chícharos de una manera muy casera, pero sí es efectiva. Entonces, lo que vamos a ver igual son fibras, no vamos a ver como tal la molécula. Bueno, pues entonces, ¿qué sería el ADN? Pues el ADN se le llamó ácido nucleico porque al estudiar las células y ver que todas tenían un núcleo, se extrajo una muestra del contenido del núcleo y lo primero que se les ocurrió fue medir el pH. Entonces, la naturaleza de este material que está en el núcleo es ácida, es ácido. Entonces dice, bueno, pues en el núcleo hay ácidos nucleicos. Posteriormente se observaba que cuando la célula se iba a reproducir, se podían ver fibras. Esas fibras les llamaron fibras de cromatina. También se dieron cuenta de que cuando la célula estaba para reproducirse, se acomodaban esas fibras de cromatina en los cromosomas, que cada cromosoma estaba formado por una parte central a la que se le llama centrómero y por brazos, ¿verdad? Cuando esos brazos se dividían en dos partes eran las cromátides. Entonces, un centrómero y 4 cromátides. Si estiráramos una parte de esta cromátide, veríamos que al estar estirando se pueden observar pequeñas cuentas como de un collar de perlas, ¿verdad? Y que esas pequeñas cuentitas se les llama nucleosomas y que cada nucleosoma, si seguimos estirando, está formado por proteínas histonas y alrededor de esas proteínas histonas se enreda el ADN. Entonces seguimos estirando, tenemos nuestra molécula de ADN, ¿verdad? Nuestra gran y larga cadena de ADN. Entonces los cromosomas están formados de nucleosomas y estos nucleosomas están formados de proteínas histonas que llevan enrolladas
el ADN. Y el ADN, si va, el verde es el nucleótido de timina, el azul es el nucleótido de adenina, el amarillo es el nucleótido de citosina y el rojo es el nucleótido de glicina. Bueno, por tanto, mi pregunta para ustedes sería, ¿cómo está constituido el ADN? ¿Cómo se llaman las unidades que forman al ADN? Y estas unidades se repiten un sinnúmero de veces. ¿Cómo se llamarían estas unidades fundamentales del ADN? ¿Alguien recuerda? Porque esto se supone que lo debieron haber visto el año pasado, ¿verdad? En Biología 4. Entonces, ¿cuáles serían esas unidades que conforman al ADN? ¿Alguien recuerda o no? ¿O los regresamos a quinto? ¿Son los genes? No. El ADN. El ADN está formado, a ver, aquí ya habíamos mencionado, ¿verdad? Estas serían los 4 componentes del ADN que se repiten un sinnúmero de veces. Pero ¿cómo se les llamaría a esas unidades que forman el ADN? González. ¿Nucleótidos? Son nucleótidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está formado un nucleótido? ¿Alguien nos puede decir cómo está formado un nucleótido? ¿Tiene azúcar? Tiene un azúcar pentosa que puede ser desoxirribosa o puede ser ribosa. Si es ribosa, se trata de un nucleótido de DNA. Si es DNA. ¿Qué más tiene ese nucleótido, verdad? Estas 3 componentes es el nucleótido. Un azúcar pentosa. ¿Qué otra cosa tiene? Un grupo fosfato. Y a ver, González Espinosa, ¿qué más tiene? Una base nitrogenada. Una base nitrogenada, que en este caso es la guanina, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo un nucleótido. Cada nucleótido está formado de azúcar pentosa, grupo fosfato y base nitrogenada. Tenemos en el ADN diferentes bases nitrogenadas. Pueden ser adenina, guanina, citosina, timina. Pero en el caso del ARN, tiene adenina, tiene guanina y citosina, pero no tiene timina, se cambia por uracilo. Ajá. De tal modo que estos son los 4 nucleótidos principales que tiene el ADN, ¿sí? El ácido desóxido ribonucleico. Entonces son diferentes formas de representarlo, ¿verdad? Tal vez aquí el nucleótido tiene mucho más detalle, está casi toda la fórmula. Acá ya está como que más concentrado, ¿verdad? Ya nada más nos ponen sus componentes en una, ya no muy desarrollada la fórmula. Pero estamos viendo el nucleótido de adenina, el nucleótido de guanina, el nucleótido de citosina y el nucleótido de timina. ¿Alguien puede decirnos en qué se parecen los 4 nucleótidos y en qué diferencian los 4 nucleótidos? No se parecen en nada, todos son iguales. ¿Qué podemos observar en esta figura? Nada. Todos tienen un grupo fosfato. Todos tienen grupo fosfato, porque es parte de un nucleótido. ¿Qué otra cosa tienen similar? Aunque aquí está en inglés, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que tienen igual? El azúcar pentosa, ¿verdad? Todos tienen un azúcar pentosa y un grupo fosfato. ¿Qué tienen de diferente? O sea, eso es lo que tienen iguales. Aquí yo veo el mismo azúcar pentosa, aquí también, aquí también. Veo aquí el grupo fosfato, aquí también, aquí también. ¿Qué tienen de diferente los 4 nucleótidos? Sus bases. Las bases nitrogenadas, ¿verdad?
Entonces, el nucleótido de adenina, pues tiene la base adenina. El nucleótido de citosina tiene la base citosina. El nucleótido de guanina tiene la base guanina. Y el nucleótido de timina tiene la base timina, ¿sí? Bueno, pues estos diferentes nucleótidos se pueden repetir miles de veces, ¿verdad? En el ADN y en diferentes órdenes. Pero por lo regular hay una regla. La regla es que siempre se une adenina con timina o timina con adenina. La regla es que siempre se une guanina con citosina o citosina con guanina. En el caso del ADN, porque el ADN es de doble cadena. Si hablamos de ARN, es de cadena sencilla, es una sola cadenita. Aquí estamos viendo una porción, un cachito de ADN. Entonces, si vemos, aunque son diferentes representaciones, diferentes formas de dibujarlo, tenemos lo mismo, ¿verdad? Un azúcar pentosa, un grupo fosfato y la base nitrogenada. Y como es un cachito de ADN, de ácido desóxido ribonucleico, se une por un puente de hidrógeno a otro nucleótido. Ese nucleótido también tiene el grupo fosfato, también tiene el azúcar pentosa y tiene la base nitrogenada. Y entonces dijimos que la regla es que se une guanina con citosina o al revés, citosina con guanina. Y que siempre se une la timina con la adenina o la adenina con la timina. Ajá. Bueno, entonces mi siguiente pregunta es, en esta porcioncita, este cachito de ADN, ¿cuántos nucleótidos vemos en esta porción? ¿Cuántos vemos? ¿No ven ninguno? ¿No están entendiendo nada de lo que digo? ¿No vieron nada de esto el año pasado? ¿O no me escuchan? ¿O no me entienden? Sí, se escucha, ¿son 10? Son 10, ¿verdad? Aquí hay un nucleótido de guanina, un nucleótido de citosina, un nucleótido de timina, un nucleótido de adenina. Ya llevamos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, sí nos queda claro qué es un nucleótido. O sea, así como una pared está formada de ladrillos, y podemos contar los ladrillos de una pared, pues así el ADN está formado de nucleótidos. Un nucleótido se une a otro nucleótido. Tenemos aquí una doble cadena, ¿verdad? Porque esta es una cadena, esta es otra cadena y tenemos una doble cadena de nucleótidos. ¿Cuántos nucleótidos tiene el ADN humano? Tiene 3.600 millones de pares de nucleótidos. 3.600 millones de pares de nucleótidos. Y en el 2000 hicieron un proyecto llamado el genoma humano, en el cual dedujeron cuál era el orden y la cantidad de nucleótidos del ADN humano. ¿En qué orden están? ¿Cuántas timinas tiene? ¿Cuántas guaninas? ¿Cuántas citosinas? Entonces se encontró ese ADN. Ahora, una de sus compañeras al principio nos dijo que era un gen. Pues sí, una porción de ADN es un gen. O sea, tal vez yo corto un cachito de ADN y eso me representa un gen. Un gen entonces sería una secuencia de nucleótidos. Y vayan apuntando las cosas, ¿verdad? Que decimos, no solo escuchen, apúntenlas. Por eso hay un cuaderno de apuntes. Entonces es más fácil que yo en mi cuaderno de apuntes y con mis propias palabras escriba lo que la maestra está diciendo a que me vaya a estudiar a un libro o a un artículo, ¿verdad? Porque a veces nos da mucha flojera leer. Entonces ustedes que están en prepa todavía es que anoten, ¿verdad? Pero no es dictado. Hasta ahorita hemos dicho que el ADN está formado por nucleótidos. Hay 4 diferentes nucleótidos. Estos nucleótidos se unen por regla guanina con citosina o citosina con guanina.
tímina con adenina o adenina con timina. Y que una porción de ADN es un gen, ¿verdad? Un gen. Entonces, un gen, ¿qué sería? Pues simplemente es una secuencia de nucleótidos. Y tenemos 4 nucleótidos, ¿verdad? De adenina, de guanina, de citosina y de timina. Bueno, vamos a ver ahora otro concepto importante que se llama dogma central de la biología. Entonces, las células eucariontes, si alguien se acuerda qué quiere decir célula eucarionte y procarionte o no, o tampoco vieron eso de la célula procarionte y eucarionte. Procarionte no tiene núcleo, eucarionte tiene núcleo. El ADN no puede salirse del núcleo. Entonces, siempre el ADN está dentro del núcleo, y si queremos que un gen se copie para que se forme una proteína, pues alguien tiene que copiar esa información del DNA que no puede salir del núcleo. Y esa información la copia el RNA mensajero. Y este proceso de copiar se llama transcripción, ¿sí? Bueno, una vez que ya está copiado el gen, que lo copia el RNA mensajero y que el RNA mensajero sí se puede salir del núcleo, lo lleva al ribosoma, porque en el ribosoma es donde se lleva a cabo la formación de proteínas, o también se dice síntesis de proteínas. Pero yo a veces no les digo síntesis porque piensan que es un resumen, ¿verdad? Como eso ven en literatura, dicen, la síntesis es un resumen. La síntesis es la formación de una proteína. Bueno, pues el proceso por el cual se forma una proteína se llama traducción. Entonces, esa información que copió el RNA mensajero la lleva al ribosoma, y en el ribosoma se van a formar proteínas. Quiere esto decir que por cada gen hay una proteína, ¿sí? Y bueno, para que nos quede un poquito más claro, ¿alguien puede decirnos ejemplos de algunas proteínas que nos forman y que nos ayudan a funcionar? ¿Alguien recuerda alguna proteína? Hay proteínas en su cabello, hay proteínas en su cara, ¿verdad? En su piel, hay proteínas en los músculos, hay proteínas en la sangre. A ver si se acuerdan de alguna. ¿Podría ser la hemoglobina? ¿O esa no? La hemoglobina es una proteína, ¿verdad? Entonces, tenemos que sintetizar todos los días hemoglobina. Nadie puede vivir sin hemoglobina, ¿verdad? Si le baja, normalmente es el 14, ¿verdad? Ese es nos hacen un examen de sangre y nos tiene que salir 14 de hemoglobina, porque si nos baja a 12 ya tenemos anemia. Entonces, diario hay que producir hemoglobina, ¿verdad? Nuestras células se encargan de producir la hemoglobina. Ajá. Con este proceso, el dogma central de la biología, que me dice, la información para hacer hemoglobina está aquí en el ADN, pero no puede salirse del núcleo. Esa instrucción de cómo hacer hemoglobina la copia RNA mensajero, la lleva al ribosoma, y en el ribosoma se va a formar la proteína, ¿sí? En las células. ¿Qué otra proteína? La queratina. La queratina que está en el pelo, ¿verdad? Entonces yo todos los días, mis células del cuero cabelludo tienen que estar produciendo queratina. Si no, me va a salir, se me va a caer el pelo, se me va a hacer reseco, ¿sí? Voy a tener un pelo muy feo, ¿verdad? Si no como proteína. También nuestras mascotas, ¿verdad? Si el alimento tiene proteína, van a tener un pelo brilloso, ¿verdad? Y bonito, a comparación que si le damos solo sobras de comida, ¿verdad? Pues va a tener un pelo un poco más feito, ¿verdad? No le va a brillar tanto y así. Entonces, todos los días los seres vivos tenemos que hacer proteínas, sintetizar proteínas. Los humanos tenemos que hacer hemoglobina, tenemos que hacer queratina. ¿Qué más tenemos que hacer diario de proteínas?
¿El colágeno? Colágeno y elastina que está en nuestra piel, ¿verdad? También esas son proteínas. Y si no comemos proteínas, no podemos sintetizar esas proteínas y nuestra cara estaría arrugada y sin estructura, ¿verdad? Estaríamos toda la cara así con muchas arrugas, pero no, gracias a que todos los días nuestra piel produce colágeno y elastina, tenemos una estructura, ¿verdad? En nuestra cara. No estamos arrugados por el momento, ¿verdad? Porque ya que somos viejitos ya empezamos a tener arrugas. Bueno, entonces se dan cuenta que es muy importante que todos los días se sinteticen proteínas y que la instrucción de cómo se forma una proteína está en el ADN, en un gen, una porción de ADN es un gen. Y que dado que el DNA no se puede salir del núcleo, esa información, esa secuencia de nucleótidos, la copia el RNA mensajero, la lleva al ribosoma y el ribosoma es el responsable de elaborar proteínas. Ese es el dogma central de la biología molecular, ¿verdad? Hablamos de biología molecular porque estamos refiriéndonos a la molécula de ADN y cómo esa molécula de ADN nos permite seguir con vida, porque muchas de las proteínas que forman parte de nuestro cuerpo y nos da estructura, la miosina es otra proteína, y si no tuviéramos miosina, nuestros músculos estarían como gelatina, ¿verdad? Pero sin embargo están fuertes, están con mucha estructura porque estamos produciendo miosina. También en nuestra saliva hay una enzima que se llama amilasa salival que nos ayuda a deshacer los carbohidratos, ¿verdad? Nos comemos una galleta y en un segundo ya se deshizo la galleta porque ahí está la amilasa salival. Y si no tuviéramos esa enzima, nos tardaríamos un día en comer una galleta, ¿sí? Pero entonces hay que ver la importancia de que tengamos una gran cantidad de proteínas que nos forman y nos permiten funcionar. En la respiración también utilizamos muchas enzimas, en nuestro metabolismo en general utilizamos muchísimas enzimas. Entonces es muy importante que todos los días los seres humanos produzcamos nuestras propias proteínas. Ahora, ¿alguien recuerda de qué están formadas las proteínas? Así como dijimos que los ladrillos del ADN son los nucleótidos, las proteínas, ¿de qué están formadas? A ver, Warner, Fernández, Vanessa. De acuerdo que creo en los aminoácidos. Son aminoácidos, ¿verdad? Los aminoácidos, que son 20 aminoácidos. Y no solo los seres humanos usamos esos 20 aminoácidos para hacer nuestras proteínas. También los usan esos mismos 20 aminoácidos las bacterias, los protozoarios, las plantas, los mamíferos, las aves, todos los seres vivos, ¿verdad? Los hongos, todos usan esos 20 aminoácidos para hacer proteínas. La combinación de esos 20 aminoácidos nos da miles de proteínas, así como 28 letras del alfabeto o del abecedario nos dan millones de palabras, también la diferente conformación de aminoácidos nos va a dar diferentes proteínas. El diferente orden en el que se acomodan esos aminoácidos nos va a dar miles de proteínas para todos los seres vivos. Bueno, pues entonces todos los días tenemos que hacer proteínas y ese proceso se llama síntesis de proteínas. ¿De dónde obtengo los aminoácidos? A ver, ¿cómo le hago para tener los aminoácidos y hacer proteínas humanas? ¿De dónde creen que provienen esos aminoácidos? ¿De dónde vienen los aminoácidos? De los 20, 10 sintetizo, pero 10 los tengo que consumir todos los días. ¿Pero de dónde los saco? ¿De dónde? ¿No se les ocurre? ¿De los alimentos?
¿Qué alimento? Ah, los de origen animal, ¿Como cuál? el pescado, Sí, entonces yo tengo que comer diario o pescado o pollo, ajá, o tengo que comer huevo todos los días. Tengo que consumir 1 gramo por kilogramo de peso de proteína, pero yo no quiero adherir a mi cuerpo la proteína del pescado o del pollo o del bistec, ¿verdad? Yo lo que quiero son los aminoácidos. Entonces me como un bistec, pero primero lo tengo que cortar. Me como un pescado, pero lo corto con mis dientes. En el estómago tengo enzimas proteolíticas que van a dejar libres los aminoácidos. En el intestino delgado van a estar en contacto con la sangre los aminoácidos, de tal manera que va a llegar a mi organismo, va a llegar los aminoácidos, ¿verdad? A cada célula de mi cuerpo van a llegar los aminoácidos. Eso es lo que nos interesa, que lleguen los aminoácidos. Entonces, pues en esta diapositiva tenemos aquí representado una porción del núcleo. Decíamos que en los organismos eucariontes el ADN no se puede salir del núcleo. Entonces, lo primero que tiene que ocurrir en el proceso de la síntesis de proteínas, y es importante anotarlo, ¿verdad? Con nuestra pluma o lápiz poner síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas inicia abriendo la doble cadena del ADN y copiando una porción de ADN. ¿Qué dijimos que era una porción de ADN? ¿No se está entendiendo nada de lo que digo? ¿Un qué? Es un gen. ¿Verdad? Entonces, copio un gen. ¿Quién lo copia? RNA mensajero. ¿Cómo lo copia? A ver, vamos a suponer que va a copiar este cachito de DNA. Timina con adenina. Entonces, timina la copia como adenina. Adenina se supone que va con timina, pero ARN no tiene timina, la sustituye por uracilo. Después citosina lo copia como guanina, guanina como citosina, guanina, citosina, timina, adenina. Va complementando, ¿verdad? Esta cadenita de ARN mensajero sale del núcleo y va al ribosoma. Estas partes amarillitas son los ribosomas. Entonces, ya tenemos aquí mi porción de ADN y esta porción de ADN se va dividiendo de 3 en 3. Guanina, adenina, uracilo. Guanina, citosina, uracilo. Cada uno de estos 3 nucleótidos se llama triplete o codón. ¿Sí? De tal forma que aquí tenemos un triplete o codón, otro triplete o codón, otro triplete o codón y otro triplete o codón. Ajá. Bueno, aquí va a haber un anticodón que se va a unir al codón. ¿Quién tiene esa información? La tiene el RNA de transferencia. Entonces, RNA de transferencia tiene esta forma, ¿verdad? Como de un trébol. De un lado lleva el anticodón y del otro lado lleva el aminoácido, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos qué aminoácido va a llevar cada RNA de transferencia? De acuerdo a su anticodón. Y esa información viene en algo que se llama código genético. La tarea de esta semana es que ustedes van a buscar en internet o en un libro de bioquímica un código genético. El código genético nos va a decir qué aminoácido corresponde a este triplete o codón, a su anticodón, y aquí va a estar el aminoácido. Los aminoácidos aquí están representados como estas bolitas, ¿verdad? Que están en el citoplasma. ¿De dónde vinieron? De los alimentos, ¿verdad?
Repetimos otra vez, me como un bistec, lo mastico, llega a mi estómago. En el estómago hay proteasas, que son enzimas que van a liberar los aminoácidos que están en esa gran proteína, pero ya en mi sangre van a estar esos aminoácidos y puede llegar esa sangre a cada una de las millones de células que me forman, a cada una de las células de mi cara, de mi cuero cabelludo, de mi páncreas, de mi hígado. Todas esas células necesitan sangre y esa sangre lleva pues carbohidratos, lípidos y aminoácidos, que son los elementos para que yo todos los días elabore proteínas, ¿sí? Bueno, pues entonces aquí hay otra representación, pero es lo mismo, ¿verdad? Esta parte amarilla es mi ribosoma. En el ribosoma se lleva a cabo la síntesis de proteínas o la formación de proteínas. ¿Quién lleva la información de cómo hacer esa proteína? El RNA mensajero que copió, ¿verdad? ¿Cómo se le llamó al proceso de copiar de DNA a RNA mensajero? ¿Sí lo apuntaron? ¿Cómo se llama? La transcripción, ¿verdad? Y una vez que ya tengo yo aquí mi RNA mensajero que tiene tripletes, cada triplete se une a su triplete o codón, se une a su anticodón. ¿Quién lleva el anticodón? El RNA de transferencia. Aquí está representado de otra manera. Y entonces, una vez que se une el codón con el anticodón, deja aquí adentro el aminoácido, de tal forma que va saliendo una proteína. ¿Qué es una proteína? Pues es una secuencia de aminoácidos, ¿sí? Se van formando diferentes proteínas. Entonces, todos los días nuestras células tienen que estar elaborando diferentes proteínas. Aquí es otra representación. Vemos aquí nuestro ribosoma en azul. Vemos nuestro RNA mensajero que copió la información del núcleo. Vemos varios tripletes o codones. Vemos RNA de transferencia con su anticodón y su aminoácido. Entonces, cada RNA de transferencia va llevando un aminoácido y lo va dejando en el ribosoma para que se forme una proteína, ¿sí? Entonces, su tarea de esta semana es que tengan un código genético para que les va a decir qué aminoácido le corresponde a CUC. Ajá. Citosina, uracilocitosina. Ajá. ¿Cuáles son los aminoácidos? Glicina, serina, glutamina, valina, lisina, cisteína, tirosina, glicina. Son 20 aminoácidos diferentes. Bueno, aquí hay otra representación. Es lo mismo. Nuestro ribosoma, nuestro RNA mensajero, nuestros tripletes o codones, nuestros anticodones, nuestro RNA de transferencia y los aminoácidos que van a formar proteínas, ¿sí? Bueno, a ver, aquí ya es lo último que vamos a ver ahorita. ¿Cuántos? Aquí tengo yo mi RNA mensajero que copió la información del RNA. En esta RNA mensajero, ¿cuántos tripletes o codones hay? ¿Quién nos puede decir? A ver, Luengas. 8. Hay 8, ¿verdad? Aquí hay un triplete o codón, 2, 3, cada 3 es 1, ¿verdad? 4, 5, 6, 7, 8 codones. ¿Cuántos RNA de transferencia vemos en esta imagen? Este es el RNA de transferencia. ¿Cuántos vemos? 8 también, ¿verdad? Y cada uno de estos RNA de transferencia tienen su anticodón que se une al codón y lleva un aminoácido para que se forme una proteína, ¿sí? Bueno, entonces esta es otra forma de representarlo. Este es nuestro ribosoma. Este es el RNA mensajero que va saliendo y esta es la proteína que se va formando. Entonces, otra pregunta que les voy a hacer, ¿verdad? Es, ¿ustedes saben en qué organelo celular se encuentran los ribosomas? ¿En dónde están los ribosomas en la célula?
pueden estar en el citoplasma, pero también van a estar sobre otro organelo, que es un organelo que es un conjunto de membranas, ¿verdad? ¿No se acuerdan? ¿Tampoco vieron célula el año pasado? Por el paro, ya ven, porque se fueron al paro. A ver, Martínez. ¿En el ¿Martínez? retículo endoplasmático? En el retículo endoplásmico es donde tenemos una gran cantidad de ribosomas. Y todas las proteínas que se van formando van a ir al retículo endoplásmico y van a ser transportadas al aparato de Golgi para que se hagan paquetes de proteína. Entonces, si por ejemplo las células del cuero cabelludo están formando colágeno y elastina, esos paquetes de proteínas salen al cuero cabelludo para que se integren al cabello. Si esas células son del páncreas, van a formar, a sintetizar insulina. Y cada vez que comemos azúcar, la insulina va a hacer que se metabolice esa glucosa, ¿verdad? Bueno, entonces, estos son los aminoácidos que les decía que son 20, los no esenciales los podemos sintetizar y los esenciales los tenemos que consumir en nuestra dieta diaria y lamentablemente estos aminoácidos, muchos de ellos son de origen animal, entonces no nos conviene mucho ser tan vegetarianos, ¿verdad? Pero tampoco hay que abusar del consumo de la carne. Es 1 gramo de proteína por kilogramo de peso. Sí, ¿verdad? O sea, si pesan 50 kilos, 50 gramos de proteína al día. Bueno, vamos a dejar hasta aquí porque ya terminó la hora. Aquí nada más serían las fórmulas de los aminoácidos, pero mañana, o la siguiente clase, ¿verdad? Vamos a ver esta parte con un poco más de detalle. Bueno, nos vemos la siguiente.